Bienvenido a la lección número 4, otras normas para la redacción de citas. Cita de obra sin autor. Si la obra no tiene autor identificado, vas a citar dentro del texto las primeras palabras de la entrada de la lista de referencias, que por lo general va a ser el título. Pero en ocasiones puede ser otra detalle, ¿verdad? Porque hay páginas de internet donde no se coloca título. Y el año de publicación. Si el título es extenso, puedes escribir las primeras 4 palabras seguidas de puntos suspensivos, ¿verdad? Esas primeras 4 palabras del título. Vas a anotar en italics si se trata del título de un libro, de una revista científica, de un folleto o de un informe. Vas a usar comillas dobles si es un portal cibernético, un capítulo o un artículo. En el caso que tengas que citar una obra con 2 autores, vas a citar a ambos autores siempre. Usa el símbolo ampersand cuando vayas a citar entre paréntesis y cuando cites en el texto, separa a ambos autores con la palabra y. Cuando vayas a citar obras con 3 autores o más, aquí pues APA hizo unos cambios y simplificó bastante este tipo de cita. Solamente menciona el primer autor, seguido por el término et al y el año de publicación. Et al, si se fijan, es un término, va así mismo, et al punto, es un término en latín que significa y otros, y todos los demás, y los demás, como lo quieras traducir. Así que en este caso mencionamos el primer autor y et al, tanto si es en el texto como si es entre paréntesis. Cita de documento con autor institucional. Hasta ahora he explicado ejemplos de cómo citar cuando el autor es un autor personal y cuando la información no tiene un autor identificado, que en ese caso explicamos que sería entonces por las primeras palabras de la entrada o de la ficha bibliográfica, que usualmente es el título. Pero ¿qué sucede cuando la información aparece con un autor institucional? Un autor institucional puede ser una agencia de gobierno, una compañía, una corporación, una asociación, etcétera. Estos por lo general pues se escriben completos, o sea, los nombres de las compañías, de las asociaciones, etcétera, se escriben completos cada vez que se citan en el texto. Pero si deseas abreviarlo porque el título es extenso o porque se repite muchas veces, pues lo puedes hacer siempre y cuando tenga una abreviatura conocida. Y lo vas a hacer a partir de la segunda cita. Aquí tengo 2 ejemplos. En el primer ejemplo es cuando lo citamos por primera vez. Es el ejemplo número 1. Fíjense que aquí menciona National Institute of Mental Health y entre paréntesis esas iniciales. Pero si se repite, pues entonces APA te provee la opción que es, perdón, el número 2, cuando lo repites, pues entonces ya vas directamente a esas iniciales. No tienes que mencionar nuevamente el nombre de la asociación, compañía o corporación, etcétera. Para resumir lo que les expliqué anteriormente, les presento esta tabla que tomé del manual de estilo de la APA. Es un formato de cita de texto simplificado. Fíjense que en la primera columna pues mencionamos cuál es el tipo de autor, si es un autor, si son 2 autores, etcétera. En la segunda columna se menciona si, cómo se hizo, o sea, cómo se hace, perdón, si la cita es entre paréntesis, y en la tercera columna, cómo se hace si es en forma narrativa. Yo les voy a enviar una hoja donde se resume todo este adiestramiento a través de la profesora y en esa hoja va a estar esta tabla. Fíjense que cuando es un autor, mencionamos si entre paréntesis el autor y el año, y si es en el texto igual, lo único que el autor pues iría fuera del paréntesis. Cuando son 2 autores, tenemos
ambos autores entre paréntesis y el año, pero si es en el texto, pues obviamente el autor o los autores van en el texto y el año de publicación va entre paréntesis. Cuando son tres o más autores, como expliqué anteriormente, pues si es entre paréntesis, Martín et al. 2020, y si es en el texto, pues el autor o los autores, ¿verdad? Porque es una abreviatura de varios autores, Martín et al. Lo tenemos entonces fuera y entre paréntesis el año de publicación. Cuando es un grupo, una autor institucional, perdón, que estaba traduciendo ahí literalmente, pues en este caso dijimos que la cita entre paréntesis sería mencionar el autor con las iniciales entre paréntesis, pero las iniciales aquí irían entre corchetes, y el año de publicación. Si es en el texto, pues mencionamos el nombre del autor en el texto, y lo que iría entre paréntesis esa primera vez sería las iniciales y el año de publicación. Cuando repetimos esa cita, tenemos la opción de solamente mencionar las iniciales. Si es entre paréntesis, pues ambos elementos van entre paréntesis, las iniciales y el año. Si es en el texto, pues las iniciales van en el texto y el año entre paréntesis. O la otra opción es mencionar siempre ese nombre de ese autor institucional completo, sin abreviación, como en este ejemplo aquí, Stanford University, y entonces entre paréntesis irían ambos elementos, y si está en el texto, pues tenemos el autor institucional en el texto y el año de publicación entre paréntesis. Así que tú decides si quieres usar las iniciales o no. En las citas de obras por diferentes autores en la misma referencia, aquí hizo cambios en la última edición. Se mencionan los apellidos de todos los autores y sus respectivos años de publicación. Eso sigue igual. Lo que cambió es que ahora permite tres opciones. La opción número 1, ahí vas a mencionar todos los autores entre paréntesis en orden alfabético. Pero si deseas destacar a un autor, pues ahí tienes la opción número 2. Que si sigues este ejemplo, ves que Rogers está en primer lugar. Supongamos que determinaste poner a Rogers en primer lugar porque tiene mayor expertise o porque puso mejor el tema, y de esa manera das más énfasis en su cita. Luego de mencionar a Rogers, escribes vea también Miller y Soto. En la tercera opción, que la tengo por aquí, ahí es cuando escribes en el texto. En este tipo de cita, APA establece que puedes seguir cualquier orden. Así que si tú deseas poner a Rogers en primer lugar, pues lo puedes hacer. Al citar dos o más obras del mismo autor en la misma referencia, se refiere a un autor, por ejemplo, en el libro de texto, está citando X capítulo, y también encontraste un artículo del mismo autor, y en ambos documentos él establece una idea similar. En ese caso, vas a mencionar al autor una sola vez y los años de publicación correspondientes, comenzando por el más antiguo. O sea que se provee el apellido del autor una sola vez. Citas de dos o más obras del mismo autor publicadas en el mismo año. Hay autores que publican mucho y podría pasar que tu trabajo de investigación tengas dos citas de un X autor que publicó dos veces en el mismo año. En ese caso, vas a organizar los trabajos de ese autor en orden alfabético, me refiero en la lista de referencias. Luego le vas a asignar a cada obra una letra al final del año, comenzando con la letra A. Miren este ejemplo. Y continúas en orden alfabético. Esa misma letra, luego del año, la vas a colocar en las citas en el texto
y las citas entre paréntesis. También podría pasar que dos autores, como en este ejemplo de acá, coincidan en el apellido y coincidan en el año de publicación. O sea, aquí me refiero a dos autores diferentes. En este caso, APA establece que vas a añadir en la cita las iniciales de esos autores para distinguirlos. En el caso de las comunicaciones personales, como puede ser un mensaje electrónico, una carta, un memorando, una entrevista, ya sea personal o por llamada telefónica, y yo le añado una comunicación, algo que el profesor expresó en un curso, pues esas comunicaciones personales las vas a citar, pero no las vas a incluir en la lista de referencias porque es información que no ha sido publicada. Por otro lado, vas a mencionar las iniciales. Cuando cites en el texto, este es el único ejemplo en APA que yo he visto que además del apellido se mencionan las iniciales. Si la cita es en el texto, pues luego de mencionar a ese autor, entre paréntesis, comunicación personal y la fecha exacta preferiblemente. Y si es entre paréntesis, pues todos esos elementos van entre paréntesis. El autor, comunicación personal y la fecha exacta. Otras normas para la redacción de citas. Debes emplear comillas sencillas dentro de los textos con comillas dobles para destacar el material que en la fuente original tenía comillas dobles. Fíjate aquí en el ejemplo donde dice efecto citado, ese término compuesto en la fuente original tenía comillas dobles. Pero si se trata de una cita directa, donde hay comillas, porque esto no aplica en la cita en bloques, solamente es en las donde hay comillas, la cita directa de menos de 40 palabras, pues en ese caso, en ese texto que tenía comillas dobles, le vas a poner comillas sencillas. Otra norma es que vas a usar un término latino, sic, para indicar cuando hay un error. Fíjate aquí, dice sic, está entre corchetes y en cursiva. Y eso es porque en el texto original vamos a asumir que la palabra desaparecía estaba mal escrita. Como APA establece que las citas directas tienen que hacerse textual sin ningún cambio, pues tú vas a copiar textual con el error, pero escribes el término SIC para indicar que es un error de la fuente original. Y la otra norma es que se usa una elipsis para las omisiones al texto original. O sea que aquí donde tenemos las elipsis o tres puntitos es que el texto tenía una explicación y yo se la eliminé. Pasa a la lección número 5 sobre cómo insertar citas y referencias con el uso del programa Microsoft Word. La misma está disponible en este canal.